Bienvenido de nuevo. En esta parte vamos a ver algo interesantísimo, que son las técnicas para poder disolver las creencias. Pero antes déjame te explico algo, necesitas saber algo muy interesante. Necesitas saber la diferencia entre mente y conciencia. Voy a poner la pantalla y vas a ver las diferencias y voy a explicar cada una. Es interesante aquí porque necesitamos entender el concepto dualismo aquí. En la ciencia hay científicos que son dualistas y hay científicos que son monistas. En este punto vamos a ver desde el punto de vista dualista. ¿Por qué? Porque el dualismo implica que existe algo material, que es el cerebro, que lo puedes ver, y ese cerebro es el que produce la mente, es el que produce los pensamientos. El cerebro es material, pero la conexión que hace en química y eléctrica va a producir una frecuencia de onda. Esa frecuencia de onda son los pensamientos. Y eso tiene que ver con la mente. Digamos que el cerebro produce la mente. Después, la mente es la que puede cambiar la conexión neurológica, que puedes cambiar tú a través de los pensamientos, puedes cambiar la conexión neurológica de tu cerebro. Pero primero, de entrada, es el cerebro el que produce la mente. Entonces, cuando hay conexiones eléctricas, químicas, estas, al producir una frecuencia, están produciendo un pensamiento. Un pensamiento, por ejemplo, date cuenta ahorita de que puedes pensar en un elefante, puedes pensar en tu familia, puedes pensar en lo que tú quieras, puedes pensar. Y vamos a ver algo muy, muy interesante que, si te das cuenta, tú puedes observar tus pensamientos. Si te digo piensa en un elefante, lo puedes ver en tu mente. Y aquí cabe destacar algo muy, muy, muy interesante. Quiero que lo reflexiones. La pregunta es, si yo estoy viendo el elefante, quiere decir que hay dos partes. El elefante que está produciendo tu cerebro y algo más o alguien más que está viendo ese pensamiento. Entonces eso se llama dualismo. O sea, es como una entidad que está fuera de la mente, digámoslo así, o por lo menos es algo que está aparte y que puede observar a los pensamientos. Esto es el dualismo. Y esta parte que puede observar es tu verdadero yo. Es el yo que está separado de lo que estás pensando. Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a desarrollar, el chiste de esto es desarrollar ese yo, o esa, digamos, esa entidad, esa conciencia se puede llamar, o espíritu. Son sinónimos. Espíritu y conciencia son sinónimos. Tu yo real, digámoslo así. Cuando Buda se refería a eliminar el ego, se refería exactamente a eliminar la mente y quedarse nada más con el espíritu, permanecer en un estado espiritual. Ahí es donde vas a encontrar la plenitud y la paz. Entonces necesitamos entender bien qué es la mente y qué es la conciencia o espíritu. Fíjate, aquí puse algunos puntos para diferenciarlos. Primero es que la mente, que tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con esa parte material que es producida por el cerebro, almacena información. ¿Cuál? Pues la que ya vimos ahorita en todo este módulo curso, que es información que has tenido a lo largo de tu vida por medio de experiencias, por medio de vivencias, por medio de aprendizajes. Recuerda que la mayoría de estos no son experiencias que has asimilado y reflexionado, sino que son vivencias que has asimilado de una manera subjetiva y de baja calidad. Y por lo general el 96% son datos incorrectos, es decir, de baja calidad. Y eso es lo que te hace estar sufriendo, es lo que no te quita, es lo que te quita la paz, todo ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas que no tienen calidad, es decir, no tienen fundamentación. Y estamos atrapados en la mente. Cuando dice Buda que es desapegarse, se refiere exactamente a desapegarse de la mente para entrar a la conciencia, para estar en el espíritu. Entonces fíjate cómo la mente, pues sí, es la que procesa información. La mente es la que genera los pensamientos, como lo acabo de decir. La mente es la que, dice aquí, la información de los datos viene del exterior. Pues sí, pues viene de tus papás. Es toda la información que aprendiste de tus papás, de tus amigos, de la sociedad en general, de la publicidad que te quieren vender, de que tienes que ser delgado, de que tienes que ser blanco, de que tienes que ser güero, o que la piel morena resta categoría. Esas son ideas que nos han inculcado de una manera indirecta, no es tan directa.
No es así tan directo que te digas, no, pues si tienes piel morena, pues, te resta categoría. O si eres güero, eres mejor. No, eso no es así tan explícito, pero a veces se da a entender eso. Cuando incluso estás en la familia y llega tu tío y tú eres moreno y te dicen, ¿dónde está tu hermano el güero? ¿En dónde está? Ese tipo de actitud está dando a entender que ser güero es mejor. Claro, yo sé que ya está cambiando mucho eso y a veces hoy en día creo que está de moda ser moreno, ¿no? Pero no importa eso. El punto es que los mensajes que hemos recibido de todo esto de publicidad, papás, nada más, son completamente de baja calidad. La mente también es la que produce emociones. La mente saca conclusiones también según tus creencias. Saca conclusiones tipo A más B igual a. Es decir, si una persona dices, tú piensas, a ver, esta persona hizo tal cosa, significa que me traicionó. Significa que me faltó el respeto. Si me hizo así, significa que me está ofendiendo. Y realmente son aprendizajes que no tienen ninguna calidad porque son completamente reactivos. La mente simplemente está respondiendo a programas del pasado que tú ya aprendiste. La mente, en ese sentido, no elige, sino solamente reacciona de acuerdo a esos datos, esa información o ese condicionamiento que tenemos, que nos hace reaccionar, nos hace ofendernos, nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos bien, de situaciones en las que nos hemos aprendido, que nos han inculcado, enseñado, o sobre situaciones en que hemos tomado como verdaderas. Porque aquí dice, acepta la verdad como tal, se la presenta sin cuestionarla. Entonces alguien te presenta algo, alguien te dice algo, un comentario, lo tomas como una verdad sin siquiera cuestionar. También almacena datos y valoraciones subjetivas a partir de hechos objetivos. Ese es el problema, que a partir de un hecho objetivo le damos una interpretación subjetiva. ¿De acuerdo a qué? A mis traumas y carencias, desviaciones y distorsiones. ¿Por qué? Porque por lo general nunca hemos tenido una orientación, un guía que nos diga cómo reflexionar al respecto. La mente, bueno, pues tiene todo este tipo de cuestiones. Por otro lado, la conciencia o el espíritu no pertenece a la mente, está en otra dimensión, como lo había mencionado con anterioridad. Es una entidad que está fuera de la mente. Esta entidad puede observar lo que ocurre en tu mente. Pero aquí es importante que crees una distancia para poner atención a tu conciencia. Para estar en un estado de conciencia necesitas generar una distancia entre tu mente y tu verdadero tú, que es la conciencia. O sea, la mente es la que observa, la conciencia es la que observa lo que ocurre en la mente. Y es cuando te das cuenta de algo, es cuando te percatas de algo, es cuando te cae el 20 de algo. Porque estás observando, estás analizando a la mente, estás analizando lo que estás pensando. Son momentos de analizar si lo que estás pensando tiene calidad o no. La conciencia, fíjate, al poner tu atención ahí, se crea un estado de libertad. ¿Por qué libertad? ¿De qué? ¿Libre de qué? Libre de emociones reactivas, de prejuicios. ¿Por qué? Porque la conciencia, o en este estado de conciencia o de espíritu, el que está en un estado de observación. Por eso aquí puse un ojo. Es un estado de observación, de contemplación. Buda decía que ese era un estado de contemplación. Se refería exactamente a esto. Se refería a que estaba contemplando, observando su mente, sus pensamientos, la calidad de su mente. Estaba analizando si lo que estaba pensando su cerebro era de calidad o no, para encontrar verdades. ¿Por qué? Fíjate, en esta parte, si hay dos partes, la mente por un lado y la conciencia de otro, y entonces una de ellas tiene que ser falsa y la otra tiene que ser real. ¿Qué es lo que es falso? Pues todos los pensamientos o mente, lo que produce tu mente, todos los pensamientos de baja calidad, todos los pensamientos que no tienen fundamento. O sea, a partir de la conciencia tú puedes observar y darte cuenta que no es real todos los conceptos que a veces te creas sobre ti mismo incluso, sobre alguien, sobre la vida, sobre situaciones. Y esta conciencia es la que te permite tener elección, de ver las cosas de una manera distinta, de reaccionar de una manera más óptima, de acuerdo a lo que estamos pensando, para poderte adaptar adecuadamente.
Con esto vamos a entender muy bien a qué me refiero con adaptación. Adaptación es que puedas pensar adecuadamente sin la mente, sin creencias, y observar lo que está sucediendo para entonces sacar tu mejor versión. Pero para eso necesitas analizar si lo que tu mente te iba a pensar tiene calidad o no, porque si te iba a pensar cosas que no tienen calidad, vas a reaccionar de una manera no óptima, con miedo, con angustia, con tristeza, con depresión, con muchas emociones reactivas que no te va a llevar a ningún lado y que simplemente no es la mejor versión de ti mismo, no te van a evolucionar para ninguna parte. Esta mente tiene que quedar muy claro que es una entidad que esta conciencia es una entidad que está fuera de la mente. Y esta conciencia está libre completamente de prejuicios del pasado. No está influenciada por el pasado ni tiene ningún sufrimiento. Es tal cual un observador, como si fuera una cámara que estuviera filmando y observando. Entonces, para poder analizar las creencias, que es lo que vamos a ver en continuación, para poder analizar y aplicar la técnica que te voy a enseñar, es importante que estés en un estado de conciencia, un estado de observación, de no juicio, de no enjuiciarte a ti mismo por lo que estás pensando, de no sentirte mal de que esos pensamientos te están atrapando, sino observar detenidamente y darte cuenta qué tipo de pensamientos, creencias, suposiciones estás teniendo. Y es importante que estés en este estado de conciencia, un estado de observación, para no tener un prejuicio contigo mismo y sentirte mal. Porque aquí es donde se dificulta lo siguiente. Tenemos pensamientos a veces tan ruines, tan bajos, que no queremos aceptar que lo estamos teniendo. Lo que vamos a ir descubriendo con introspección, que es lo que hacía Buda. La verdadera introspección es esta meditación, que se le llama luego en budismo meditación y se cree que nada más es estar observando una vela durante 14 horas para calmar la mente. Y estoy de acuerdo en esa parte, pero el punto no nada más es calmar la mente. El punto es, entonces, ahora sí, analizar, corregir, disolver, superar ese tipo de pensamientos. Es decir, calmar la mente para estar tranquilo es el primer paso apenas. Pero si no haces un trabajo interno de ver, analizar y disolverlo, no es una meditación completa. La verdadera meditación tiene que ver con corregir esos pensamientos hacia unos pensamientos de calidad. Esa es la verdadera meditación que enseñaba Buda. Lo vamos a ver ahorita una técnica. Vamos a ver la primera técnica que le llamo mi mejor yo. ¿Cómo obtengo mi mejor yo? ¿Cómo voy a analizar? ¿Cómo analizo? ¿Cómo veo? ¿Cómo desmantelo las creencias? ¿Cómo genero una distancia entre mí, es decir, la conciencia, y mi mente, para entonces desmantelar y ver la falsedad que tiene todo ese conjunto de creencias que están ahí que no me están sirviendo para nada? Entonces vamos a ver esto. Entonces primero es importante que sepas generar una distancia entre esto para que puedas observarlo sin prejuicio, tal cual como es, y poder desmenuzarlo y poder aceptarlo para entonces cambiarlo. Recuerda que Carl Gustav Jung decía, si lo niegas, te somete. Si lo aceptas, lo trasciendes. Entonces, primero necesitamos aceptar nuestras bajezas, por decirlo de esta manera, nuestro pensamiento de muy baja calidad que está ahí, para poderlo superar. Si no lo queremos ver, si solamente somos esclavos de él, si somos atrapados por él, y si no queremos introspectar, no queremos profundizar para ver qué hay más del fondo, qué monstruos tenemos ahí, nunca vamos a superarlo. Y siempre te va a estar de una u otra manera, te va a estar dominando o controlando.